Hola, mi nombre es Melania Salomé Rodríguez Triviño, estudiante de Cimientos en la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, en lo que respecta a la carrera de Ingeniería Civil. A continuación voy a describir los procesos constructivos de cimentaciones superficiales y profundas. Deber número 5, cargo de la materia el docente, ingeniero Jimmy Colón García Mejía. Procedimientos constructivos en cimentaciones superficiales. Las cimentaciones superficiales suelen ser las más utilizadas, especialmente en edificación, pues presentan un menor coste por carga soportada y una mayor facilidad de ejecución. Los esfuerzos se transmiten a través de su base de contacto y se originan en el terreno unas distribuciones que se consideran normalmente planas. Como podemos observar en la primera imagen, se puede ver como una excentricidad en la carga, podemos ver aquí excentricidad en la carga, puede provocar zonas de despegues de tensiones en el apoyo de la zapata. En la siguiente imagen podemos ver cómo cambia la distribución de presiones en función del tipo de suelo, ya sea cohesivo, granular o roca, y del tipo de la zapata, rígida o flexible. Como podemos ver aquí, en lo que es zapata rígida, el tipo de distribución de carga en un suelo cohesivo será de esta manera. Tenemos también este tipo de distribución de carga en una zapata rígida en un suelo sin cohesión. Para tal manera, una zapata flexible, este será el tipo de distribución de carga que tendrá en un suelo cohesivo, y una zapata flexible en un suelo sin cohesión. Por lo general, estas son las distribuciones habituales. Sin embargo, con cimentaciones corridas o aisladas y con los vuelos de zapatas habituales, se acepta una distribución uniforme de presiones. Es importante la forma en la que se transmiten los esfuerzos de terreno, puesto que la carga soportada por este es mucho menor que la del elemento en contacto con él. Vamos a hablar solamente de los tipos de cimentaciones superficiales más comunes. En este caso tenemos lo que son las zapatas. Estos son cimentaciones superficiales indicadas para cimentar elementos aislados de una estructura, tales como pilares o muros. Se pueden clasificar en función de su forma de trabajo, tal y como se describe a continuación. Aquí podemos observar un tipo de zapata aislada. Zapatas aisladas. La fase de ejecución de una zapata aislada se puede resumir en la siguiente forma: limpieza y desbroce del solar, comprobación de las medidas y niveles de replanteo del movimiento de tierras, excavación hasta la cota superior de cimientos y excavación hasta las zapatas y riostras. A continuación se invierten unos 10 centímetros de hormigón de limpieza, se encofran las zapatas y las riostras. Luego se coloca la armadura inferior con los separadores y se dispone la armadura de espera de pilares. Se arman las riostras, se vierte, vibra y cura el hormigón. En estas imágenes podemos ver algunas de estas fases. Tenemos primero la limpieza y desbroce del solar. Luego tenemos el marcado de la cimentación, para posteriormente hacer el replanteo de movimiento de tierras. Asimismo, realizamos la excavación hasta la cota superior del cimiento. Luego tenemos el hormigón de limpieza, que por lo general se coloca cuando el tipo de suelo es bueno. De tal manera tenemos la excavación de la cota superior del cimiento. Podemos apreciar también la inestabilidad de las paredes y el encofrado de las zapatas. Las zapatas combinadas. Este tipo de zapatas se emplean cuando una columna no puede apoyarse en el centro de la zapata, sino excéntricamente sobre la misma, o cuando se trata de una columna perimetral con grandes momentos flectores a presión del terreno. Puede ser insuficientemente para prevenir el vuelco de la cimentación. Aquí podemos ver el tipo de unas zapatas combinadas en donde se puede observar que hay dos columnas en ella. A continuación les voy a explicar por medio de este video los procedimientos constructivos de una zapata con columna.
Tenemos como quiera la limpieza y desbroce del terreno. Luego se hace la excavación donde irán las zapatas a construirse. Por lo general se excavan los huecos por fase. Hecho esto, se procede a la nivelación de la base y al vaciado de una carpeta de hormigón pobre o con tierra y cemento si es que la tierra del terreno es lo suficientemente buena. Luego se tiran hilos en las dos direcciones de los extremos del terreno para verificar los ejes de la zapata y la columna. Esto se llama replanteo. Justo en la intersección entre los dos hilos tensados desde los extremos del terreno se cuelga una plomada para trazar los ejes de la columna y la zapata en la carpeta de hormigón pobre. Luego se procede con el armado de la parrilla de la zapata. Para esto se toman aceros cortados y se doblan los aceros respectivos por los ganchos necesarios para soportar la tracción en ambos extremos de la barra y en ambas direcciones. La parrilla debe estar separada de la carpeta de hormigón pobre mediante galletas a una distancia de 6 centímetros a 7 centímetros. Luego se acomoda el acero de la columna construyéndola con ganchos en la base y estribos que envuelvan los aceros longitudinales. Estos estribos están separados típicamente a una distancia de 15 centímetros y con ganchos alternados. Acomodada en la parrilla y los aceros de la columna, se encofran las zapatas con tablas y se procede con el vaciado de la zapata con hormigón y al día siguiente se quita el encofrado. Ahora se tiene una plataforma limpia para empollar el encofrado de la columna. Los tablones se unen con las costillas para evitar que se abran al momento del vaciado. Se apuntan el encofrado para evitar que se mueva durante el vaciado y que se conserve su verticalidad. Luego se vacía la columna y se quita los puntuales y el encofrado, preferiblemente a 2 días después del vaciado. Como procedimiento final, este consiste en rellenar el hueco con tierra compactada y así se procede con todas las demás zapatas que pueden haberse realizado. Ahora hablaremos de procesos constructivos de cimentaciones profundas. En este caso, el tipo de cimentaciones profundas más comunes son los que son de los pilotes. Ahora, estas cimentaciones profundas se utilizan cuando se tienen circunstancias especiales, tales como cuando el terreno firme para cimentar se halla a una profundidad de más de 5 metros, cuando la obra vaya a tener cargas muy fuertes o concentradas y el terreno no tenga suficiente resistencia. Se justifica su utilización luego de evaluar y concluir que el terreno no permite cumplir económicamente con los requisitos mecánicos fundamentales, utilizando cimentaciones superficiales, como en los casos de la existencia de suelos blandos, sueltos y o expuestos de socavación típica de los cauces de los ríos. Se utiliza únicamente cuando resulta más barato que retirar el terreno de poca capacidad portante y sustituirlo por otro más resistente. Evita asientos e incrementos de tensiones sobre edificios vecinos. El uso habitual que se le puede dar a este tipo de cimentaciones profundas pueden ser para naves industriales, almacenes, gimnasios, edificios familiares, entre otros. Con respecto a los pilotes, se pueden clasificar en los siguientes tipos. Los más comunes considerados que son pilotes aislados, grupos de pilotes y micropilotes. Como podemos ver, un pilote aislado es aquel que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes, como para que no tenga interacción geotécnica con ellos. Ahora, el grupo de pilotes, como podemos observar aquí, son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante estructurales lo suficientemente rígidos como para que trabajen conjuntamente.
Con respecto a los micropilotes, están compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro de un taladro de pequeños diámetros, pudiendo estar o no inyectadas con la lechada de mortero a presión más o menos elevadas. Respecto al cálculo de pilotes, los factores que se toman en cuenta son los siguientes. A. Su construcción. Este se calcula la sección del hormigón y del hierro de que está compuesta la armadura, así como también la transmisión de fuerzas por frotamiento con el terreno y presión de la punta. El transporte de taller a la obra por las vibraciones que sufre el material, su levantamiento por grúa, su hinca y las cargas a soportar. Como regla general, el cálculo se basa principalmente en los esfuerzos que sufren durante su transporte y la tensión producida al ser izado por la grúa, para prepararlo a la hinca. Entonces se determina el número de pilotes colocándolo según la forma de la losa sobre la que se irá la construcción, así como los momentos y la reacción que el pilote ejerce en su eje, pues es necesario tener muy en cuenta el esfuerzo cortante al que está sometido la losa. Pasos para construir un pilote. El proceso constructivo de los pilotes depende de distintos pasos muy importantes como son un estudio de suelo bien implementado, el uso del equipo adecuado para realizar la perforación o barrenado del terreno, un diseño adecuado para la cimentación, tener planos para el uso adecuado del acero y por último que el concreto cuente con la resistencia y características necesarias para el proyecto que se vaya a ejecutar. En este caso vamos a hablar del proceso constructivo de pilotes perforados con barrena continua. Muy común el pilote CPI-8. El pilote CPI-8 es un pilote perforado con barrena continua, tipo hélice hasta la profundidad solicitada. Es muy común este tipo de pilotes en lo que es España. Tenemos que primeramente se hormigona a través de un núcleo de barrena, mientras que ésta va extrayendo para posteriormente colocar la armadura de hormigón fresco con el apoyo de un vibrador hidráulico, lo cual implica que consiste en la consistencia del hormigón que sea blanda. La punta de la barrena queda introducida varios metros dentro del hormigón durante su puesta en obra. Este procedimiento resulta muy interesante respecto a las tipologías en cuanto al tiempo de ejecución. Una vez que ya cuando sale la barrena, sacando lo que es el hormigón, se procede a colocar el armado del pilote. A continuación se va a tratar de explicar por medio de este video la ejecución del pilote CPI-8 con hormigón autocompactante. En cuanto a las fases de ejecución, son las propias del pilotaje con barrena continua. Este es un proyecto que se realizó en Barcelona, España. Entonces es una ejecución de un edificio familiar. Entonces, como podemos ver aquí en el video, primeramente lo importante es el posicionamiento y aplome de la máquina para garantizar la verticalidad en la perforación. Como podemos observar, aquí se encuentra todo el terreno donde se pretende realizar este proyecto y vamos a observar la ejecución de este pilote. Podemos ver aquí el proceso de armado de lo que es el pilote, en donde en cada país se trabaja con las normas que se vayan a realizar. Posteriormente, entonces como podemos ver, aquí se empalmó los tramos mediante soldaduras. Estos armados ya han sido prefabricados. Aquí lo podemos observar cómo donan el armado, el cual va a ser introducido, esa parte donde está el doblez, va a ser introducido en la parte inferior de lo que es el pilote. Estas van a ser introducidas
ya una vez que el hormigón esté dentro. Entonces se puede observar pues que ya ha sido alcanzada la perforación hasta la profundidad especificada. Entonces, posteriormente a esto, podemos observar ahí cómo se encuentra la maquinaria de hormigón, el cual va a ser inyectado en la barrena. Este hormigón es un hormigón fresco. También se puede destacar que el bombeo por el interior de la barrena y extracción simultánea de la barrena helicoidal que lleva alojada en sus alaves de terreno perforado. El hormigón se encuentra en todo momento en contacto con la barrena helicoidal. Como pueden ver, es transportado desde esta tubería, esta manguera podría decirse, y va a ser inyectado en lo que es la barrena. Están haciendo aquí la última extracción de lo que es el material, o sea, la tierra. Ya como podemos observar aquí, ya ha sido inyectado el hormigón. En tales casos se encuentra también con el apoyo. Se encuentran preparados con una excavadora, la cual está preparada para ayudar a retirar el material que obviamente ha sido expulsado cuando la barrena está saliendo del pilote. Entonces esta excavadora lo que hace es retirar el material. Tal cual como podemos observar ahí, se retira el material. En este país, según la normativa, solo es necesario armar los pilotes a una altura de 6 metros, por un motivo muy claro, que es conseguir unas profundidades mayores con un hormigón convencional es casi imposible. Entonces, en este proyecto, este no es el caso, ya que este proyecto está haciendo la ejecución de pilotes de un muro cortina de pilotes que servirá para contener la excavación del edificio vecino que se desea proteger y evitar daños. Aquí, como podemos ver, ya la armadura está siendo levantada por la misma ébola de la máquina. Esta va a ser introducida ya en la perforación del pilote y no va a ser necesario aplicar tanta presión para que sea hundida, ya que esta misma se va a ir hundiendo con el proceso, con el momento. Entonces aquí vemos como un maestro está ayudando en la implantación de la armadura del piloto. Como se puede observar, no es necesario realizar tanta presión, ya que esta armadura va a llegar hasta la profundidad que se ha ejecutado en esta perforación. Continúa la ayuda de un maestro, un obrero, para que la armadura sea introducida hasta la profundidad del pilote. Ya faltando unos pocos centímetros de la armadura, ellos ayudan con la maquinaria de excavación para que se complete la profundidad de la armadura. Ya lo vamos a ver esto a continuación. Si pueden observar,
la armadura continúa hundiéndose sin necesidad de la ayuda. Aquí ya podemos ver cómo la máquina de excavación va a agilizar el procedimiento de perforación y de hundición de la armadura. Y es así como de esta manera se realiza la ejecución de pilotes CPI 8 con hormigón octocompactante. Cabe mencionar que este es un proyecto realizado en Barcelona, España. Ahí bueno, eso ha sido mi intervención en cuanto a los procedimientos constructivos en cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Muchísimas gracias.